Bueno, muy buenas tardes para todos, para tutor, compañeros. El día de hoy me presento, mi nombre es Nicolás Bobadilla, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, la cual nos compete el ejercicio número 1 de reconocimientos. Entonces, primero que todo, damos la breve descripción de cada parámetro, en cual el primero es la carga. Uno de los conceptos más importantes del análisis de circuitos eléctricos es la conversión de la carga. Cada física básica sabemos que hay dos tipos de carga: positivas correspondientes a un patrón y la negativa, que es correspondiente a un electrón. En la mayor parte de los casos, este es análisis de circuitos en los que solo resulta relevante el flujo de electrones. Existen muchos dispositivos como diodos, baterías y transistores en las que resultan contundentes. Se transfieren sus respectivas cargas entre las diferentes partes de un circuito, como pueden cambiar la cantidad total de carga. Entre otras palabras, se crean y se destruyen electrones o protones cuando se operan circuitos eléctricos. La corriente. La idea de la transferencia de carga o carga en movimiento es de vital movimiento. Cada una se encuentran parámetros como la corriente directa, que es una corriente que fluye en una sola dirección y que permanece constantemente en el tiempo. La corriente alterna es una corriente que cambia de dirección con respecto al tiempo, y la corriente presenta una trayectoria discreta como los alambres metálicos y tiene un valor numérico en la dirección asociada. Luego de esto determinamos una dirección de referencia que se pueden establecer en casos que la letra I sea la carga total y H pasado por el punto de referencia donde sea el tiempo arbitrario de t es igual a 0. Como podemos mirar una de las imágenes, y podemos seguir que en estas corrientes es constante el tiempo, que se denomina la corriente directa o simplemente la ED. Las corrientes de esta forma se manifiestan en los circuitos domésticos normales. Además de la corriente de este tipo, a menudo se conoce como corriente alterna, o sea, además se verán también corrientes exponenciales y corrientes sinodales amortiguadas, que se encuentran establecidas en un símbolo gráfico mediante una flecha puesta al lado del conductor. Volvemos y damos a la siguiente diapositiva, en la que podemos observar mejor las figuras de cada uno. La tensión, que son los dispositivos eléctricos como fusibles, resistores, baterías, son capacitadores, generadores de bobinas de chispa, y se representan mediante combinaciones de elementos circuitos simples. En la tensión hay dos trayectorias por medio de las cuales la corriente entra o sale del elemento del análisis subsecuente, y estas se definen en elementos de circuitos particulares mediante la descripción de características eléctricas que se observan en sus terminales, y supongamos que una corriente ED se desplaza a puntos diversos a través del elemento general y sale de regreso por la terminal B, como lo podemos observar aquí en el voltaje de cada una de las figuras que nos representa. Potencias y energías. Aunque la corriente y tensión son las dos variables básicas en un circuito eléctrico, no son suficientes por sí mismas. Para el efecto práctico se necesita saber cuánta potencia puede manejar un dispositivo eléctrico, ya que definimos potencia, a la cual tiene una representación por medio de P o P minúscula si un joule de energía se gasta de transferir un coulomb de carga a través de dispositivos en un segundo. Diferencia potencial. Los voltajes, corrientes continuas y sus mediciones. Las fuentes ideales
Se describen fuentes de las que en teoría es admisible obtener una potencia infinita, ya sea el voltaje o de corriente. En otras palabras, la fuente ideal podría entregar una cantidad infinita de energía, y este concepto es un modelo matemático útil para facilitar y establecer un método para solucionar problemas de circuitos eléctricos que contengan mezcladas tanto fuentes de voltaje como de corriente. Fuentes de voltaje ideal. Las fuentes de tensión o voltaje CD es aquella que genera una diferencia de potencial voltaje constante entre sus terminales e independientes de la carga que alimente. Dicho de otra manera, una fuente de voltaje ideal produce el mismo voltaje finito entre sus terminales independientes, como lo podemos observar en la imagen. Fuente de corriente ideal CD. Además de las fuentes de voltaje ideal CD, también se utilizan modelos de fuentes corrientes ideales o fuentes de corriente CD. Es casi aquella que proporcionará una corriente fija aun cuando existan variaciones en el voltaje entre sus terminales impuestas por el sistema eléctrico que esté alimentando. Generador de corriente real. Del mismo modelo se considera que una fuente o generador de corriente es ideal cuando su resistencia interna sea muy grande, en otras palabras, cuando la fuente de corriente sea capaz de mantener una corriente casi constante de un rango de valores de la misma carga. El generador de voltaje real, es el generador o fuente de voltaje ideal que impone el voltaje dentro de sus terminales, pero la corriente que lo atraviesa estará impuesta por la red o circuito que éste esté conectado. Sin embargo, en la práctica ninguna fuente de tensión real es capaz de producir una corriente finita. Intensidad de corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica es una corriente eléctrica que consiste en un chorro de partículas cargadas, precisamente como las descritas que circulan, por ejemplo, a través de secciones transversales de un alambre metálico, o la corriente eléctrica que circulan en cargas eléctricas con circuitos eléctricos. La intensidad de la corriente I es la cantidad eléctrica o carga eléctrica Q que circulan por un circuito de la entidad de tiempo T. Para dominar la intensidad se utiliza la letra I y su unidad es el amperio A. La intensidad es la corriente en el SI, que es el amperio A, en honor del físico francés André Ampère. De esta forma, un amperio es la intensidad corriente que se produce cuando por la sección de un conductor circula una carga de un coulombio cada segundo. Al amperio es una unidad más grande que la común utilizada por sus múltiplos. Densidad de corriente. Esta es la magnitud que mide el movimiento promedio de cargas en una material, es la densidad corriente. Para definirla se toman elementos de volumen que contienen millones de cargas en su interior, situados en los puntos R, y se calcula promedio de productos de las cargas por la velocidad. La resistencia es una medida de la posición a flujo corriente en un circuito eléctrico. Estas resistencias se miden en ohmios. Resistencia en circuitos eléctricos. Esta resistencia en circuitos eléctricos podemos calcular la resistencia total de circuitos o resistencia de cada receptor dentro de un circuito mediante la ley de Ohm, que podemos observar que R es igual a B dividido por I, que B son los voltios y los I son amperios, nos dará la resistencia en ohmios. Muchísimas gracias por su atención y feliz tarde.